Lucas 8, versículo 4. Y entonces el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así es que dice, después otra parte cayó entre las piedras. Y entonces dice Jesús, la semilla que cayó entre las piedras son, dice, los que habiendo recibido la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Después hay otra semilla que cayó entre espinos. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Así es que son 4 tipos de tierra lo que menciona aquí la palabra, y 3 de ellos no pueden dar fruto, no son productivos, porque la tierra no está preparada. Y entonces, queridos amigos y hermanos, pues nosotros necesitamos pedirle a Dios que trabaje en nuestras vidas, sí, porque la tierra es el corazón del hombre. Que Él trabaje en nuestra tierra, en nuestro corazón. Y el día de hoy, ¿verdad? Aquí estamos para pensar, ¿Dios estará trabajando en nuestro corazón, sí o no? ¿Usted qué dice? Entonces, número 1, hay que dejar que Dios labre nuestro corazón. Y este canto del alfarero, pues así lo dice de otra manera, la tierra convertida en un barro para hacer un utensilio, ¿verdad? Entonces, debemos dejar que Dios trabaje sobre nosotros. Pero a donde quiero traerlos aquí esta tarde, hermanos, es a la producción. Si traigo una semillita de manzana, ¿qué pudiera usted pensar que va a salir de la semillita de manzana? ¿Mande? Un árbol o muchas manzanas. Pero si tenemos un ojo más hacia lo lejos, pues podemos pensar en todo un huerto de manzanas, ¿no? No nada más un árbol o unas manzanas, sino en todo un huerto de manzanas. Y si pienso en maíz, pues lo mismo. Aunque traiga un granito de maíz, ese granito se puede convertir, no sé en cuántas mazorcas puede dar una planta, hermano Naún, ¿usted qué sabe de eso? ¿Cuántas mazorcas puede dar una planta? De perdida, ¿verdad? 4, 5, 6 mazorquitas. Y esas mazorquitas pues ya le pueden dar también todo un cultivo de maíz, de hectáreas de maíz. Así es que por eso me interesa este versículo nada más que les leí, porque dice que cuando da fruto, su fruto puede ser al 100, gracias, al 60 o al 30. Pues ya depende de las capacidades, ¿no? Qué tan buena fue la semilla, qué tan cultivada estaba la tierra. O sea, hay muchos factores, ¿no? Para decir que una
planta, si decimos de maíz, pudiera dar hasta 12 mazorcas. ¿Ya son demasiadas? Bueno, vamos a decir unas 6, 7. ¿Tampoco? ¿Mande? Fuera cimarrón, ¿ok? 3. Pues acá dice el hermano que 4 o 5, pero bueno, póngale usted que se necesita que se produzca al máximo, pues, que se produzca al máximo, al 100%. Entonces yo preguntaría, ¿cuántos quisiéramos producir al 100% para Dios? Ya los más flojitos, ¿verdad? Pues al 60%. Y ya los que así de panzazo, pues el 30%. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que necesitamos nosotros saber si realmente nosotros estamos produciendo los frutos de Dios en nuestra vida. Le voy a dar un premio al que me diga el fruto que menciona ahí Gálatas 5:23, por ahí. Gálatas 5:23 o 24, lo busco mejor para no equivocarme tampoco. ¿Alguien me los dice de memoria? ¿Cuál es el fruto? 1. Bueno, más o menos, aunque revueltos, pero vamos a ver Gálatas 5, vamos a ver ahí el 22. Y alguien que me ayude a leerlo fuerte, Gálatas 5:22. Ahí está. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o mansedumbre y templanza. Es fruto del Espíritu en nuestra vida, pero eso es nada más un arranque porque hay mucho más que podemos dar cada uno de nosotros, ¿verdad? Para decir al 100%. Así es que esta mañana, hermanos, mi propósito es que nosotros pensemos qué tan productivos hemos sido para Dios desde que nos convertimos, porque ¿cuándo se da el producto en una planta? ¿A los cuántos meses? Hermano, usted que sabe del campo. El caso del maíz. Chavita, el caso del frijol. ¿También 3 meses? ¿A los 2 y medio? Man, aún la calabaza. A los 2 meses. O sea, que los diferentes frutos pueden darse en diferente tiempo. Si hablamos de una planta ya de manzana o de naranja, pues eso a lo mejor va a tardar más tiempo. De 3 años en adelante. Ahora, califíquese usted. ¿Qué puede ser plantita de maíz? Un árbol de manzanas. ¿Qué árbol le gustaría ser? ¿O qué planta le gustaría ser? ¿De naranja? ¿De limón? Hay algunos que son de limón porque son bien agrios, ¿verdad? Son agrios, ácidos. Pero bueno, ¿cuánto pudiéramos tardar nosotros en producir fruto y que Dios diga, me está dando al 30, al 60? O sea, preguntaría yo, para los que saben, a un hermano chavita, ¿entre más pasan los años, más fruto da un árbol o sea, empieza produciendo poco y al siguiente año da más?
en años, ¿verdad? O sea que pudiera ser al revés, doy 30% de mi capacidad, pero lo que va diciendo el hermano, va llegando a su edad adulta o madura el árbol y entonces da en una máxima capacidad. Así es que, mis hermanos, pues necesitamos preocuparnos por saber cómo está nuestra vida de comunión con Dios, cómo hemos sido labrados por Dios. ¿Sí nos dejamos trabajar por Dios o no? Porque de repente, cuando vienen conmigo y de repente les digo, oye hermano, es que mire, perdone, no, yo soy malo, soy muy malo. Pues sí, así va a seguir siendo. O alguien más que, por ejemplo, se acercó y platicamos un tema y me dijo, usted a mí no me va a ganar, no me voy a dejar. Y yo dije, pues, yo que quiero que se deje, pues, si Dios no trabaja, pues, en vano trabajo yo. Pero sí nos dejamos labrar por Dios o no. Entonces el resultado tiene que ser notorio, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, miren, cuando se refieren a los discípulos y que decimos en el arresto de Jesús, dice que a los discípulos los distinguían y sabían que habían estado con Jesús, ¿sí o no? Ellos los conocían y sabían y les decían, ustedes hablan como Jesús, ¿cómo de que no? Y entonces Pedro dice, tuvo que empezar a maldecir y a blasfemar para que dijeran, sí, siempre no es de ellos. Oiga, hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, hermanos, que pudiéramos pensar, queremos avanzar, o sea, decimos, Cristo viene pronto. ¿Cuántos están en esa conciencia? ¿Cuántos esperamos llegar a la vida eterna? Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que si vamos avanzando porque Cristo viene o nuestra vida un día de estos se nos va a ir o nos vamos a ir de esta tierra y la realidad es, ¿vamos a entrar con Jesús a la vida eterna? Es la pregunta que necesitamos hacernos el día de hoy. ¿Estamos siendo productivos para Dios? ¿Dios estará contento y satisfecho con nuestra manera de vivir? El apóstol Pablo en Efesios 4 recomienda que nosotros debemos de dejar la pasada manera de vivir y que debemos de buscar la vida nueva en Dios. Entonces, mis hermanos, es interesante y este día yo les invito a reflexionar porque estamos así, mire, en un abrir y cerrar de ojos, en un, ¿verdad? Nos acostamos a dormir y vamos a despertar en la eternidad para que nos diga, vengan benditos de mi Padre, o para que nos diga, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus seguidores. Entonces este día, hermanos, necesitamos reflexionar y es mi propósito porque yo digo, bueno, de repente se me acercó alguien a decirme, hermano, es que ya no se habla del pecado, es que ya no se marca que hay que ser santos. Yo sí lo marco. Digo, yo no sé en tu iglesia si no se hable de que necesitamos buscar santidad, de que necesitamos caminar con Dios, de que necesitamos dejar las cosas que no convienen a los santos, pero en esta iglesia, yo le dije, no te digo vente conmigo, pero si en tu iglesia no se habla de esto, pues díselo a tu pastor. Le digo, ¿por qué vienes a decírmelo a mí? Pues yo no soy tu pastor. Pero nosotros sí hablamos, mis queridos hermanos, que necesitamos marcar la diferencia entre los que somos hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Sí necesita haber esa marcada distinción
que nosotros vamos a la vida eterna. ¿Sí es así o no es así? Entonces, este día, mis queridos hermanos, yo les invito a que nos llevemos este pensamiento en nuestro corazón y que podamos saber, tenemos fruto, necesitamos producir para Dios. Y el primer fruto pues es nosotros mismos, pero el siguiente fruto es cómo afectamos la vida de los demás. O sea, de lo que haya en nosotros, eso lo vamos a estar compartiendo con los demás. ¿Sí está consciente de eso? O sea que mucha razón tienen algunos que de repente dicen, ¿y de qué te servirá el templo? Si sigue siendo el mismo. Y en eso tienen razón. Entonces el día de hoy en la mañana, de repente prendí el radio para ver el programa que transmiten en la mañana algunos hermanos, y de repente estaban dando esta misma selección de pasaje, y cuando empiezo a oír la parábola del sembrador nuevamente, ¿verdad? Y yo dije, caray, como que sí necesitamos preocuparnos de que haya fruto en nuestra vida que agrade a Dios y al Señor Jesucristo. Así es que de repente esta persona que estaba hablando en el radio mencionó que si Cristo nos llamara a cuentas e investigara en nuestra vida, y yo me puse a reflexionar, yo dije sí, porque hay varios pasajes que mencionan y dicen de esta manera: enséñame mi conciencia, ve en mí si hay camino de perversidad, porque muchas veces nos engañamos. ¿Sí sabe usted eso? Nos engañamos nosotros mismos, a nosotros nada más, pensando que estamos bien. Pero mire el libro de Proverbios como dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces tiene que haber quien nos esté diciendo: estás mal, camínale por acá. Tiene que haber quien nos esté orientando: esto no se hace, esto hay que mejorarlo. Y entonces, mis queridos hermanos, fue interesante pensar en eso, ¿verdad? Necesitamos reflexionar y no se engañe. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces, necesitamos reflexionar. Yo este día quiero pensar y decir: Dios, quiero ser productivo y quiero producir no al 30. Oiga, si ya, como lo mencionó el hermano, acabas de creer, te estás acercando, produces algo. Pero si ya llevas 2 o 3 años, debes de producir más, como un árbol maduro, una planta madura. Y si das ya tu máximo de madurez, tienes que producir al 100%. Entonces esta tarde, ¿verdad? Yo quisiera terminar con un coro que dice: Dios, prepárame. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Dios, prepárame? Para ser un santuario puro y limpio para ti. Así es que esta tarde, ¿verdad? Si usted se lo sabe, póngase de pie, cántenlo conmigo. Esta tarde vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude y que realmente podamos ser un santuario que produce los frutos de Dios al 30, al 60 o al 100%. Dios
Dios, prepárame para ser un santuario puro y limpio para ti, y con gratitud yo quiero ser un santuario para ti. Nada más eso dice. Dios, prepárame para ser un santuario puro y limpio para ti, y con gratitud yo quiero ser un santuario para ti. Lo decimos la última vez. Dios, prepárame para ser un santuario puro y limpio para ti, y con gratitud yo quiero ser un santuario para ti. Aleluya, Padre. Esta tarde aquí estamos en tu gloriosa presencia, Dios. Todos nosotros, Dios, ya te conocemos, y algunos, Dios, ya tenemos años de caminar contigo. Este día, Dios, yo pido por favor que seas tú trabajando en nosotros, labrando nuestro corazón, para que podamos dar fruto, Dios. Este mundo está muy necesitado de amor. Este mundo está muy necesitado de tu bondad, de tu misericordia. Y nosotros, Dios, somos los portadores de estas buenas noticias de salvación, estas buenas nuevas, Dios, de tu grande amor por toda la humanidad, Señor. A veces es imposible entender cómo nosotros, Dios, que tenemos años en la vida cristiana, Dios, guardamos rencores. Es difícil, Dios, entender cómo no podemos perdonar, cómo tenemos a veces resentimientos que no nos dejan vivir en paz ni tranquilos. Pero este día yo te pido, Dios, por favor, yo pido por mí, trabaja en mí, labra mi corazón, labra mi tierra. Te pido por favor, Dios, por mi mente. Yo necesito ser transformado de mi mente y de mi corazón, Dios, para poder producir fruto apacible, fruto digno del arrepentimiento que yo he dicho que tengo en mi alma, en mi corazón, Dios. Y tengo que dar fruto al 30, al 60 o al 100. ¿Cuál es mi madurez? Usted puede pensar, ¿cuál es su madurez? ¿Cuánto hemos caminado con Dios y cuánto hemos dejado que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros para ir siendo modelados a la imagen de Cristo? Te pido, Dios, por favor, ayúdanos a entender, Señor, estos principios de santidad, de comunión, de entrega, porque somos nosotros, Dios, los que tenemos que decidirlo. Tú nos invitas.
Y tú lo dices, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, quiere decir que tú no nos forzas. Quiere decir que tú esperas a que nuestra voluntad se rinda a ti en las diferentes áreas de nuestro ser. Y yo te pido por mí, Señor, porque yo tengo que dar el ejemplo a mis hermanos. Trabaja en mi vida, Dios, por favor. Que yo pueda tener fruto apacible, que yo pueda tener ese fruto del Espíritu, Dios. Cada día se necesita, Señor. Te ruego, por favor, que hables a nuestro corazón, Dios, porque esta es la reflexión que tú le haces a tus discípulos, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se arrepientan. Quiere decir que habrá una sanción muy severa el día que tú nos llames a cuentas. Por eso esta tarde, Señor, yo te pido, ayúdanos a entender, ayúdanos a oír tu palabra, ayúdanos a ver tu reino eterno manifestado entre nosotros. Lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y te agradezco por esta tarde y por la oportunidad. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Yo creo que tú estás hablando a nuestra vida. Yo creo que tú quieres que nosotros mejoremos, Dios, para que tu reino eterno de poder sea manifestado, Dios, en nuestra vida primeramente, en nuestro hogar. Que haya entendimiento entre nosotros como familias, como padres, como hijos, como esposos, como esposas. Tiene que haber ahí ese fruto apacible, Dios. Pero también con nuestros amigos, nuestros vecinos, Dios, tenemos que manifestarles tu grande amor. Obra, por favor, Dios, en todos nosotros y bendícenos, por favor, es mi deseo esta tarde, Padre. Te doy gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, gracias por poder reflexionar tu bendita palabra. Gracias, Dios. Y que sea tu Espíritu Santo fluyendo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.